dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a su amor y a su misericordia tan grande y tan maravilloso. Si dejaste de buscarle, Mi nombre es Lisbeth Palma Jiménez. Mis pastores José Alberto Fiallo Sánchez y Lucy Romero Hernández, de Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz. Soy nativa de localidad de Ojochapa, municipio de Minatitlán. Como dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Él es un Dios tan grande y maravilloso. Nací en la localidad de Ojochapa, municipio de Minatitlán. A la edad de 4 años, mis padres se separaron y me dejaron con mis abuelos maternos en un lugar en el municipio de Hidalgotitlán. Crecí desde los 4 años hasta la edad de 11 años con mis abuelos, ellos siempre instruyéndome en la palabra de Dios. Todas las mañanas orando, clamando a Dios de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Todos los días de las 7 de la noche a las 8 de la noche. Estudiando la Biblia y orando a Dios. A mí se me hacía que era muy aburrido y les decía a mis abuelos cuándo iba a ser el día que me dejaran despertar hasta las 7 de la mañana. Pero todos los días era así, porque su palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A la edad de 11 años, cuando mi madre regresa por mí, ella ya vivía, tenía un padrastro, tenía un hermano y una hermana. Estaban muy pequeños. Y mi madre me dijo que me iba a llevar para que yo le apoyara a cuidar a mis hermanos. Pero yo no sabía lo que me esperaba. Todo lo que tenía que vivir desde ese momento a esa edad. Cuando ella me lleva con mis hermanos, me dice: pues ya no vas a seguir estudiando. Estaba en 4º grado de primaria. Porque no tengo economía. Éramos una familia muy humilde y muy pobre. Y mi padre no lo conocía. Se olvidó de mí. Cuando ella me lleva para allá, me dice: pues ya no vas a estudiar. Con un hermano de mi padrastro con el que ella vivía, me vendió con una persona de 25 años, teniendo yo 11 años de edad. Ella no reconocía eso. Muchas veces le decía: mamá, ¿por qué lo hiciste? Y me dice: es que no es cierto, que ella no me había vendido, pero ellos me decían que sí. Cuando ella me vende con esa persona, viví los momentos más duros y más difíciles de mi vida. Esa persona me golpeaba y me humillaba y me decía que me había comprado y que tenía que hacer todo lo que él decía. Peinarme, vestirme, calzar, a como él decía. Vivir bajo un dominio con ese hombre. Me maltrataba mucho. Así estuve con él a la edad de 12 años. Tuve a mi primer hijo. Fue para mí momentos muy duros y muy difíciles. Aprendí a hacer todos los quehaceres del hogar a base de golpes, de patadas, de insultos, de humillaciones, de desprecio. Pero le doy gracias a Dios porque ese padre nunca me abandonó, aunque mi padre dice la palabra de Dios en el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Así estuve viviendo con esa persona. A la edad de 16 años tuve a mi segundo hijo. Y mi vida, cada vez yo la sentía, era peor. Y no podía decidir nada por mí misma, porque siempre me decía que él me estaba manteniendo, porque mi madre me había dejado con él, porque mi padre no lo conocía, no tenía nada, no tenía nadie. Solamente dependía de él. Así estuve viviendo
15 años con esa persona, aguantando todos sus maltratos, aguantando su desprecio, su rechazo, sus humillaciones. Y todas las personas que me rodeaban, no había nadie que diera nada por mí. Solamente unas personas que Dios puso en mi vida, unos vecinos que vivían enfrente. Ellos siempre estaban cuando yo no tenía para comer, cuando no tenía para nada, ellos siempre me llevaban un plato de comida y me regalaban una despensa. Mis hijos fueron creciendo y yo estaba al lado de ese hombre que estaba metido en el tráfico de indocumentados, en el tráfico de armas, hasta de droga. Él se drogaba, tomaba, llegaba siempre enojado, siempre de mal humor, para descargar siempre el arma a tiros. Yo tenía que abrazar a mis hijos para que no les fuera a llegar una bala. Siempre viviendo con temor, con desesperación, con tristeza, con soledad, porque no había quien le dijera lo que me estaba pasando. Pero todo lo que aprendí con mis abuelos, en las noches doblaba las rodillas, leyendo el Salmo 91, el Salmo 23, Salmo 121. Era mi único refugio, estar de rodillas, derramando mi corazón a Dios. Porque esos eran los principios que mis abuelos me habían dado. Yo siempre me quedaba callada, no podía decirle a nadie lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando. Porque nadie me creía, todos le creían a él. Así estuve viviendo un tiempo, 15 años. Él se metía en tantas cosas hasta que llegó un momento en que él participó en el secuestro de una bebé de 40 días de nacida. Yo le clamaba a Dios y le decía: Dios mío, ¿por qué esta vida? ¿Por qué me dejaste vivir? Le decía: Dios mío, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿O por qué no morí el día que yo nací? ¿Por qué esta vida? Le decía yo a Dios. 3 veces intenté suicidarme tomando veneno. Pero siempre había una mujer, una vecina, que iba y me quitaba el vaso de veneno de las manos. Me decía: mujer, ¿qué vas a hacer? Tus hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Tú vas a la tumba, tu marido va a la cárcel. ¿Y qué va a hacer de ellos? Eso me detenía y no lo hacía. Pero mi vida cada vez era peor, soportando tantas cosas. Pero Dios nunca me abandonó. Siempre llegaban unos hermanos de una iglesia cercana que siempre me visitaban, me llevaban una palabra, oraban por mí. Y ese día llegaron y me dijeron: hermana, ¿tiene alguna petición? Vamos a comenzar una cadena de oración de 50 días. Si usted tiene alguna petición, háganoslo saber. Y en ese momento yo le dije a esos hermanos: sí tengo una petición. La palabra de Dios dice que el matrimonio es sagrado, pero yo le pido a Dios que me ayude. Si es la voluntad de Dios, que cambie la vida de mi esposo y que sea un siervo suyo. Pero si no, que me ayude entonces a alejarme de él. Y esos hermanos se llevaron mi petición. ¿Por qué? Porque yo tenía demasiado miedo, porque él me había amenazado que si yo lo dejaba, él me mataba y me quitaba a mis hijos. Y yo no sabía qué hacer. Cuando los hermanos iban, él cerraba las puertas de la casa y no quería saber nada. Pero yo sí lo necesitaba. Por eso les abría las puertas y los recibía, porque sabía que me traían palabra de Dios. Pasaron los días. Esos 50 días de oración para mí fueron eternos. Y en esos días él se puso peor. El mismo diablo manifestado en su vida. Me insultaba más, me golpeaba más, me humillaba más. Hasta que llegó el grado de que metió a la casa una bruja que iba y regaba cosas adentro de mi casa. Se encerraba con él en el cuarto leyendo las cartas, tardaban horas, pero yo no entendía nada de eso,
porque mis abuelos me instruyeron en la palabra de Dios y conocía que solamente existía un Dios. Pero de lo demás, de brujería y todo eso, yo no sabía nada de eso. Era muy ignorante a todas esas cosas. Ella traía aguas de color rojo y color blanco que yo tenía que tomarme. Me decía mi esposo, te tienes que tomar la mitad y yo voy a tomar la otra mitad. Cuando yo no quería tomarla, él me tomaba por los cabellos y decía, lo tienes que tomar. Cuando yo tomaba eso, caía hasta 3 días con un dolor en mi estómago y de cabeza, que yo no sabía lo que me pasaba. Pero esa vecina siempre llegaba, siempre estaba ahí a mi lado. Supuestamente ella me ayudaba, pero ellos consultaban a otra bruja y le daba unas cosas que me ponían en el cuello y me ponían en mi estómago y yo me controlaba. Y me decía, es que esa señora cura, pero yo no sabía nada de eso. Así pasaron los días, hasta que terminaron los 50 días de la cadena de oración. Y ese hombre, en ese secuestro que participó de esa bebé de 40 días, él se fue 8 días al monte. Yo tenía que llevarle la comida hasta donde él estaba. Y me decía él, su hermano, aunque venga lo judicial, lo militar, aunque te pongan el arma en la cabeza, tú no puedes abrir tu boca. Yo tenía que callar y no podía hablar. Pero en mi mente yo decía, Dios mío, solamente me voy a callar porque tengo 2 hijos también. Y yo sé que al cerrar mi boca me estoy haciendo cómplice. Pero tú sabes que lo hago por mis hijos. Porque si por mí fuera, yo decía, no me importaba que mataran a estas personas, aunque yo terminara muerta. Pero que no sigan haciendo tantas cosas que lastiman a las personas. Y a los indocumentados, esas personas que iban, los trataban demasiado mal como animales. Si no tenía corazón para tratarme bien a mí, mucho menos a otra persona. Cuando terminaron esos días, esos 50 días de oración, llegó la respuesta de Dios. Un hermano se acercó y me dice, hermana, tienes que alejarte de esta persona. Porque si no te alejas, este hombre va a acabar con tu vida y te va a matar. Yo le decía, pero ¿cómo lo voy a dejar? Si él me amenazó y me dijo que me va a matar y me va a quitar a mis hijos. Y ese hermano me dice, no temas, hermana, ya hemos orado a Dios y seguimos orando, no tengas miedo. Unos vecinos que vivían enfrente, el regidor del municipio de allá de Hidalgotitlán y su esposa, ellos eran los que siempre estaban allí y me daban palabras de aliento diciéndome que me iban a ayudar, que iban a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero un día hubo una campaña en un lugar cercano donde yo vivía. Una campaña de muchas almas vinieron a los pies de Cristo. En esa campaña encontré a la hermana de mi padre. Ahí conseguí el número de teléfono y pude contactarme. Ese regidor y su esposa me estaban ayudando para poderme comunicar con mi padre. Y cuando tuve el número en mis manos, se lo di a ellos. Y ellos le hablaron a mi padre. Pero ellos también me estaban ayudando a encontrarlo, pero no había manera de dar con mi padre. Pero gracias a Dios, así pude encontrarlo. Ellos le dijeron la situación que yo estaba viviendo, porque ellos eran mis vecinos y ellos veían todo. Cuando yo hablo con mi padre, él me dijo, no tienes por qué estar sufriendo ahí. Vente para acá conmigo, yo te voy a ayudar. Ese día, el regidor y su esposa me proveyeron económicamente para poder salir de ese lugar hasta Hidalgotitlán. Y me aconsejaron para ir con el juez de paz y levantar un acta, porque estaba abandonando mi hogar. Para ir con el DIF, para levantar otra acta, porque estaba abandonando mi hogar y me llevaba a mis hijos y a dónde me iba a ir con mi padre. Pero ese día que yo iba a salir de esa casa, tenía muchísimo miedo, el temor y la desesperación de que yo sabía que si salía de esa casa, ese hombre me alcanzaba y me mataba. Y ese día muy temprano, él salió para el lugar de Minatitlán a las 5 de la mañana. 5:30 yo tenía que estar saliendo con mis hijos a esa hora. Y en esos momentos, cuando vi que él subió a la camioneta y se fue, yo regresé muy rápido y tomé
un poco de ropa con mis 2 hijos. Y en esos momentos lo que pudimos sacar nada más, unas cuantas mudadas de ropa. Pero en ese momento, para salir de esa casa, doblé rodillas con mis hijos y le clamé a Dios y le dije: Señor, si es tu voluntad que ese hombre me alcanza y me mata, yo solo te pido por mis hijos, que nunca los abandones y que siempre los ayudes, porque ellos serán servidores y predicadores de tu palabra. En esos momentos yo le clamé a Dios y le dije: pero si tú me ayudas a llegar con bien a donde está mi padre, si tú me ayudas y ese hombre no me mata, yo te hago aquí una promesa de que voy a llevar el mensaje, predicando tu palabra, ayudando a esas mujeres que también están pasando la misma situación. Y en ese momento nos pusimos en manos de Dios y salimos. Y luego llegamos a casa del hermano mayor de mi esposo y le dije que tenía que irme. Y él me dijo: pero tú sabes cómo es él, cómo has tomado esa decisión. Y en ese momento yo le dije: ya lo decidí, ya no aguanto sus golpes, sus maltratos, sus insultos, ya no soporto una vida así. Y en esos momentos él me dijo: pues si es tu decisión, pues ya no puedo decir más nada. Tomé el taxi de ahí hasta Hidalgotitlán, un taxi especial. Cuando llegué allá se levantaron las actas con el juez de paz y en el DIF. Fueron 2 horas que para mí se me hicieron eternas. Terminamos de levantar el acta con mis hijos y me fui al lugar de Ojochapa, perteneciente al municipio de Minatitlán, donde nací. Llegué con mi padre, él me recibió con un abrazo, mis hijos, y yo me sentí segura al llegar ahí. Pero en la tarde de ese día, 4 o 5 de la tarde, una llamada, una prima de mi ex esposo me llamó y me dijo: no salgas a ningún lado porque está muy furioso y está muy enojado y anda armado y está levantando el acta de abandono de hogar. Y ya fue al municipio. Y en ese momento pasaron unas horas más cuando el juez de paz del municipio de Hidalgotitlán me habla y me dice: acaba de venir presentando su acta de abandono de hogar. Pero en esos momentos dice: nosotros ya no le recibimos porque ya había un acta levantada que usted había venido a levantar cuando usted se fue. Y se enfureció muchísimo, dice. Hasta nos amenazó también a nosotros. Y rompió el papel. Y en esos momentos yo me sentí muy desesperada. Pero estaba ya en casa de mi padre. Pasaron 5 días cuando él llega y me encuentra en casa de mi padre. Él me encuentra ahí y llega armado diciéndome que yo regresara con él. Y que si no regresaba me iba a matar a toda mi familia. Y en esos momentos yo me paré y le dije: pues si quieres matarme, mátame, mata a mi familia. Pero yo te digo algo, de la mano de tus propios hijos vas a morir. Porque no se van a quedar cruzados de brazos al ver que su padre mate a su propia madre. Y en ese momento él desistió. Se sentó y platicamos. Y me dijo: lo único que te pido es que no me denuncies. Que no me denuncies por todas las cosas en las que estamos metidos. Porque tú sabes que si me denuncias, toda mi familia van a ir y van a agarrar a todos, no nada más a mí. Y en ese momento yo le dije: yo cierro mi boca y no te denuncio ni digo nada. Pero deja en paz a mi familia y a mí también. En ese momento él se fue. Y yo le dije: pero la justicia, la única justicia, va a ser la justicia de Dios. Él se fue y pasaron 8 días más todavía. Él quería que yo volviera con él. Regresó, pagó un carro especial y llegó. Y me dijo que alistara mis maletas, mis hijos, para que yo volviera con él y rompiera las actas que se habían levantado en el municipio de Hidalgotitlán. Pero en esos momentos, mi padre dijo: no, ella no va a volver. Por un momento yo pensé y dije: voy a volver con él. Pero al mismo momento reaccioné y dije: